Hola chicos y chicas, hoy retomaremos la teoría vista en la sección anterior para comenzar a trabajar con ejemplos de lectura. Comprender un texto del tipo que sea implica percibir los estímulos con atención, o sea, darnos cuenta de toda la información que me entrega el texto, desde la forma en que está escrita, el título, el autor, el año, el tema, etc. Todo esto me sitúa en el antes de la lectura. El segundo punto, el de codificar el mensaje, se refiere a que tenemos que entender lo que me dice el texto. Está en español, es un idioma decodificable para nosotros, ¿verdad? Por lo tanto, estamos entendiendo o deberíamos entender lo que estamos leyendo. Esto me ubica, ¿no es cierto?, durante la lectura. Segundo momento, y ya lo vimos la clase anterior. Interpretar el sentido del texto. Aquí ya estoy, ¿no es cierto?, en el tercer momento de la lectura, el después, donde yo debo responder a las interrogantes planteadas, es decir, donde yo evalúo y emito juicios, opiniones, de mis argumentos acerca del contenido del texto. Es decir, aquí yo ya estoy contestando. Recordemos aquí cómo debemos enfrentar en la lectura de un texto del tipo que sea. Tenemos que evitar algunos errores al momento de leer, por ejemplo, la regresión, volver atrás, ¿verdad?, antes de haber terminado el párrafo. La vocalización, es decir, leer en voz alta o moviendo los labios cuando solamente debemos leer con los ojos. Los movimientos corporales, estar realizando cualquier tipo de movimiento, eso nos cansa y nos distrae. Y bueno, y el vocabulario deficiente que nos juega en contra de repente. Y estar motivados a tener una lectura eficiente y eficaz, o sea, tratar de concentrarnos al 1000. Las estrategias de lectura, ¿verdad?, tenemos que verlas por separado y también como un todo, porque tiene 3 momentos muy importantes que me van a ayudar a entender la lectura. El antes, ¿verdad?, tengo que identificar los elementos reconocibles en el texto y del tema, generar expectativas, activar predicciones. Todo eso está en el antes. Más adelante lo vamos a ver con un ejemplo, ¿verdad?, que hasta la fecha de publicación, todo eso corresponde al antes. La forma como está escrita. Todos esos son elementos, ¿verdad?, que me preparan. El número 2, el durante la lectura. Aquí yo ya, ¿verdad?, debo decodificar, identificar las marcas textuales, realizar inferencias y predicciones sobre el desarrollo del texto. Es decir, aquí yo ya debo estar entendiendo lo que leo, leyendo, ¿verdad? Decodificar es leer, entender las señales que el escritor, ¿verdad?, del tipo que sea, periodista, literato, me está dando. Y el tercer momento, el después, aquí yo ya tengo que reconocer y formular el tema, la idea principal, elaborar una síntesis, responder preguntas, dar mi opinión, o sea, haber terminado la lectura y ser capaz de dar respuesta a las interrogantes que se me plantean. Aquí, ¿verdad?, ya comenzando a leer, tengo que tener claras las estrategias de comprensión lectora. Me voy a enfrentar, ¿verdad?, a una información explícita, es decir, va a aparecer ahí de manera literal. Y también otra información implícita que voy a ir desprendiendo o infiriendo de la información que se encuentra explícita en el texto. Es decir, me voy a tener que enfrentar, ¿no es cierto?, a que voy a tener que extraer, interpretar y evaluar información que me es entregada en el texto, independiente del tipo de texto que sea. Y estas habilidades de comprensión lectora, ¿no es cierto?, tengo que recordar que se ubican en 3 niveles. Que tenemos el nivel 1, que es obtener información. Esta habilidad implica localizar la información en un fragmento del texto.
muchas preguntas de comprensión de lectura en que te piden recordar o encontrar información apuntan a esta habilidad, o sea, extraer, está ahí. El segundo nivel, el nivel número 2, que corresponde a interpretar, integrar, esta habilidad implica necesariamente un mayor trabajo del lector, pues debemos construir los significados, debemos interpretar, utilizamos conocimientos propios para darle sentido a la información que nos están entregando. Por otro lado, ¿no es cierto? Integrar implica relacionar oraciones, ideas, párrafos que están en lugares diferentes del texto. O sea, aquí ya se nos complica un poco más. Y el tercer nivel, que corresponde a evaluar, donde tenemos que reflexionar, esta habilidad, ¿no es cierto?, implica una mayor actividad por parte del lector, porque aquí tenemos que utilizar conocimientos que no están presentes en el texto. Se trata de información de otras áreas o bien de elaboración propia. Aquí estamos evaluando, es cuando nos piden opinión o cuando, o sea, por dificultad, ¿no es cierto?, van en extraer, interpretar y evaluar. Pero si yo voy realizando bien las estrategias de comprensión lectora, el antes, el durante y el después, no voy a tener por qué tener problemas, ¿verdad?, al trabajar las habilidades de comprensión lectora. Tengo que tener claro, ¿no es cierto?, la diferencia entre inferir y suponer. Las inferencias deben estar sustentadas en información explícita, ¿ya?, que aparece de manera literal ahí en el texto. Y de no ser así, estamos ante un supuesto. Si me estuviesen preguntando qué opino, que tendría que ver con evaluar, siempre voy a tener que opinar en base, ¿no es cierto?, a la información entregada por el texto. Aparte de las preguntas de comprensión lectora, también se van a ver enfrentados a las preguntas de vocabulario contextual. ¿Y cuáles son las estrategias de resolución aquí? Bueno, primero, ¿no es cierto?, determinar las acepciones de las palabras, o sea, los otros sentidos que pudieran tener la palabra. Determinar el sentido del término en contexto, o sea, es esa acepción, ¿verdad?, que las otras acepciones, en el punto número 2 tenemos que ver esa acepción, ¿verdad?, pero en contexto, ahí, ¿qué es lo que significa ahí? Observar opciones y descartar aquellas que no tengan un sentido adecuado al contexto. Al leer las justificaciones de aquellas opciones que se acerquen más, reconocer si la justificación se relaciona con el término que explica. También, o sea, hay que ir leyendo y viendo, ¿verdad?, si corresponde, si me sirve en el fondo, si me sirve al contexto, a la lectura. Determinar si la justificación es coherente con el sentido del texto al efectuar el reemplazo, porque a veces se realizan los reemplazos, pero no es coherente al texto. Siempre tenemos que trabajar en función del texto y reemplazar la palabra por la opción escogida y corroborar si respeta el sentido del término en el contexto. O sea, una vez que elegimos, tomamos nuestra opción, ¿verdad?, tenemos que reemplazar, colocar en el fondo esa palabra y leer, ¿no es cierto?, el texto con la palabra reemplazada. Vamos a hablar de lleno ya de la famosa PTU, la prueba de comprensión lectora, a la que ustedes, ¿verdad?, se van a ver enfrentados. Esta prueba contiene varios textos de diversas extensiones, comprendidos entre las preguntas 1 a 65, ¿verdad? Y acerca de ellos se formulan dos tipos de preguntas, es decir, ustedes se van a ver enfrentados a dos tipos de preguntas. Las preguntas de vocabulario, consistentes cada una